A esta hora saludamos con José Serrano, candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País. Buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera entrar en el detalle de su propuesta. Usted empieza criticando mucho a los candidatos que están ofreciendo eliminar impuestos, pero al ir detallando en su propuesta, usted también tiene problemas con los impuestos y propone unas reformas, principalmente el impuesto a la renta. ¿Considera usted que es un impuesto que hay que trabajarlo por lo menos? Bueno, definitivamente la propuesta tiene que estar basada en objetivos concretos desde la perspectiva también impositiva en el país, y eso tiene que ser fortalecer y mantener una dolarización que nos permita al mismo tiempo que nuestra economía pueda desarrollarse adecuadamente. No podemos poner en riesgo en lo absoluto la dolarización, así que ese tema es clave y para eso también hay que legislar. En esa lógica tenemos que mirar adecuadamente el empleo productivo, la propuesta del empleo productivo, que para nosotros es un tema clave, el tema de la innovación tecnológica, por supuesto, en donde obviamente viene el emprendimiento de los jóvenes, y un tema que será bandera siempre para nosotros será la lucha contra el microtráfico. Entonces, en esa perspectiva, mirar el tema impositivo siempre tiene que estar ligado a cómo esa dolarización nos permite desarrollar no solamente un plan de gobierno, sino nos permite mantener nuestra democracia dentro de una convivencia social pacífica permanente. Ese es el tema esencial. Usted propone dos cosas, hacer dos cosas con el impuesto a la renta, con el anticipo del impuesto a la renta. Y dice, usar 241 millones del anticipo del impuesto a la renta para incentivar empresas que contraten jóvenes y para apoyar emprendimientos de jóvenes de entre 18 y 24 años. Pero en vez de cobrar por aquí y luego coger y devolver por acá, ¿por qué no eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que desde todos los sectores se les ha dicho que es un absurdo? Que no se puede uno imaginar cuánto va a ganar en el año y cómo paga un anticipo de impuesto. Si usted eliminara eso, dicen los analistas y los economistas, que eso podría generar un dinamismo mucho mayor que no solamente beneficie empleo para jóvenes, sino para todo el mundo. Es que no podemos entrar en el plano solamente de las elucubraciones, tenemos que en realidad entrar en el plano de la investigación técnica y económica real. En esa perspectiva, toda ley es perfectible. Toda ley es perfectible y definitivamente en el anticipo del impuesto a la renta, si nosotros logramos hacer una transformación tributaria hacia dar el paso hacia la generación de empleo, por supuesto que vamos a entrar en una lógica completamente diferente en donde vamos a generar incentivos a los propios sectores que están pagando ese impuesto a la renta. Dentro del plan de gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, se ha establecido claramente esta transformación económica donde esos recursos del anticipo del impuesto a la renta podrían utilizarse para generación de nuevas plazas de empleo dentro de las propias empresas que están pagando ese anticipo del impuesto a la renta, pero al mismo tiempo generar nuevos emprendimientos económicos. Pero hay que mirar el encadenamiento productivo aquí. No podemos solamente aislarnos a la empresa que está pagando el impuesto a la renta. Hay que ver efectivamente cuál es el resultado que está teniendo ese anticipo del impuesto a la renta y el efecto que está teniendo ese anticipo del impuesto a la renta ya en la economía general. ¿Qué tenemos que buscar en ese sentido? Que ese anticipo del impuesto a la renta efectivamente no esté perjudicando la producción y no esté perjudicando tampoco al fisco. Ese es el equilibrio que hay que generar acá y en eso vamos a trabajar porque no solo se necesita el programa, se necesita también de una normativa específica. Pero usted dice que no hay que hablar de elucubraciones y no hay peor elucubración que adivinar cuánto una empresa puede generar en un año, sin pensar si va a haber recesión, si va a haber terremoto, si va a haber cualquier problema que se produzca dentro de esa empresa por un factor interno o por factores externos como ha sucedido. Pero entonces no hay elucubración peor y quisiera avanzar. Solamente para responderle a ese punto. Es que esto no nace sobre la base de una elucubración, ese anticipo, el impuesto a la renta, nació sobre la base de una permanente evasión tributaria que existía. Pero claro, vuelvo a repetir, toda ley es perfectible. Aquí lo que tenemos que determinar es efectivamente ese punto de equilibrio entre cómo ese anticipo del impuesto a la renta puede afectar producción, pero cómo puede afectar también al fisco. Y es ahí donde la propuesta que estamos planteando desde el plan de gobierno, porque este no es solamente un plan de legislación, sino también es un plan de gobierno, es efectivamente esta propuesta de transformación económica tributaria en empleos, ¿no?
Para desarrollar el nuevo emprendimiento, sobre todo joven, usted plantea también que quienes emprendan en un nuevo negocio podrían no tener que pagar el anticipo del impuesto a la renta o el impuesto a la renta durante 5 años, pero siempre y cuando produzcan $1 millón anuales. Eso, discúlpeme José, pero ¿usted tiene estadísticas de cuántas empresas nuevas pueden generar $1 millón en el primer año? Bueno, no estamos hablando en el primer año, ¿no es cierto? Estamos hablando que efectivamente en esos 5 años se pueda generar hasta $1 millón de ventas, ¿no? Hasta $1 millón. Entonces, en esa lógica, esta propuesta tiene que ver con una reconversión tributaria, mirar ciertos impuestos que pagan las empresas para que sean las propias empresas, la propia industria ecuatoriana la que generen $1 millón de ventas al año. Sí. ¿Qué quiere decir $1 millón de ventas? ¿Es $1 millón $1 millón de elementos vendidos? No, $1 millón, por supuesto, pero de ventas. Al año. Pero por supuesto, pero de ventas, ¿no es cierto? Hasta $1 millón de ventas. Pero a lo que me refiero específicamente es aquí son las propias empresas. Son las propias empresas, medianas empresas, a las que se les está planteando esta propuesta en cambio de reconvención tributaria. Una propuesta que va en torno a generar con ciertos impuestos incentivos para que sean esas propias industrias las que innoven en la generación de su producción. Y esa generación innovada de producción nos permita también, dentro de este ecosistema tecnológico, dar ese paso fundamental con incentivos tributarios que nos permitan mejorar la producción y los emprendimientos en el país. Lo que estamos hablando no es nuevos emprendimientos necesariamente. Hay una serie de empresas en el país, medianas empresas, que ya están en ese rango de producción y de ventas, ¿no es cierto? Entonces a esas empresas las que le estamos diciendo, para generarles los incentivos tributarios sobre la base de ciertos impuestos específicamente, generemos esa innovación, pero al mismo tiempo generemos estas fuentes de empleo. Entonces es una vía de doble entrada que van a tener con incentivos las empresas y las industrias actuales, justamente con esos impuestos que se están en este momento procesando en nuestro sistema tributario. Otro punto que está detallado en su propuesta: generar en 4 años 330.000 nuevos empleos. Aquí hay que ser responsables con la propuesta. Si estamos diciendo un programa de transformación tributaria para generación de empleo, ¿no es cierto?, con el anticipo del impuesto a la renta, si estamos diciendo un programa de reconvención tributaria con innovación tecnológica, lograr también nuevos mecanismos y nuevos medios de producción para las industrias actuales, ¿no es cierto?, y para la nueva industria también, estamos hablando también de nuevos empleos. En esa perspectiva tenemos que hablar del empleo productivo. Y el empleo productivo, por supuesto, que está completamente ligado a estas dos propuestas específicas que he mencionado, el de transformación tributaria y el de reconvención tributaria, que son puntos de partida para la generación de estos nuevos empleos. Pero reconocen que ni siquiera pueden recuperar lo que acabamos de perder por su mal modelo económico que acabó en recesión y que terminó con el empleo pleno. A ver, si usted me permite, creo que ahí efectivamente yo creo que también le falta analizar muchísimo a profundidad lo que ha venido pasando en el país. ¿No? Si nosotros nos ponemos a ver, las priorizaciones del gobierno del presidente Correa estuvieron dadas en función de una reinstitucionalización del sector, de sectores que estaban completamente postergados. La seguridad ciudadana, teníamos 36.000 policías, al momento tenemos ya 47.000 policías, estamos hablando de 11.000 empleos más específicos para la seguridad ciudadana. Médicos, que nuestros hospitales no podíamos tener más hospitales, y obviamente no podíamos tener especialistas en esos hospitales, también porque no teníamos médicos. Y en tercer lugar, obviamente, el tema de los maestros. No teníamos escuelas rurales unidocentes, un profesor que daba clases de primero a sexto grado. Entonces, definitivamente ahí también se ha priorizado un empleo que era fundamental para el país. Ahora tenemos que priorizar el empleo productivo, el empleo en el sector privado. Y eso es justamente lo que está haciendo nuestra propuesta, ¿no es cierto? Ir hacia la generación de esas 300.000 fuentes de empleo en el sector productivo, en el sector privado, con estos incentivos que nos permitan dar este paso sustancial en la transformación de la matriz energética. Pero para eso tenemos que ir incluso más allá. Por ejemplo, tenemos que mirar al agro
como nuestro presente y como nuestro futuro. 10 años de no haberlo visto, por Dios. Es que no es así, Janet. ¿Cómo no hemos visto? Tenemos proyectos multipropósito. ¿Cómo íbamos a poder generar directamente las fuentes de empleo en el agro si ni siquiera estaba electrificado nuestro sector agrario? Tenemos una matriz energética que este momento nos permite ya abastecer de electricidad al 97% de la población ecuatoriana. Hay que electrificar absolutamente nuestro sector rural. Ya se hicieron las vías para los ciudadanos, para que transiten los ciudadanos y los productos de los ecuatorianos. Ahora hay que hacer las vías para el agua. Hay que preocuparnos que todo nuestro sector rural, a más obviamente de energía eléctrica, a más de los proyectos multipropósitos, tengan agua. Ese es el siguiente paso. La costa ecuatoriana, la Sierra Central necesitan de agua y tenemos que preocuparnos desde este programa de mirar completamente ya al sector rural, al sector agropecuario como el punto de partida para este nuevo desarrollo económico del país. Tenemos que mirar al tema del agua como la prioridad específica también en ese sector. Algo que lo prometieron 10 años antes, pero bueno, no lo hicieron. Pero quisiera avanzar. ¿Usted qué tipo de asambleísta va a ser? ¿Va a ser un asambleísta alzamanos, como ha resultado hasta ahora el bloque de Alianza País? ¿O va a ser proactivo y vamos a poder ver propuestas que vengan desde el asambleísta y no desde el Ejecutivo? Alzar la mano para defender al Ecuador, yo creo que es lo que cualquier ciudadano debería hacer permanentemente. Porque ustedes están ahí para representar a los ciudadanos que los eligen, no para defender al gobierno de turno. Mire, no, si esto no se trata de una defensa de gobiernos, esto se trata de una defensa y una garantía para el ejercicio pleno de los derechos. Para eso efectivamente se genera una estructura gubernamental en la cual el candidato a presidente, ¿no es cierto?, el binomio presidencial tiene su lista también de candidatos asambleístas. Puede también, ¿qué queremos? Pero no puede ser posible que solamente desde el Ejecutivo se hayan hecho propuestas y desde la Asamblea Nacional nada, solo alzar la mano. Creo que estamos completamente equivocados ahí. Creo que en las propuestas de ley, en las más de 100 leyes que se han aprobado en el país, hay muchas de estas leyes que también han nacido desde la Asamblea, desde los ciudadanos. Pero lo fundamental a lo que me quiero referir es que aquí hay que generar un proceso en el cual se prioricen las necesidades del país. Si aquí no estamos hablando de protagonismos personales en la Asamblea, en la Presidencia, aquí estamos hablando de un protagonismo que es el protagonismo del fortalecimiento de nuestra democracia. Estamos hablando de la generación de empleo juvenil, estamos hablando de la lucha contra el microtráfico, estamos hablando de procesos de fiscalización que dejen de ser show políticos y pasen a ser procesos de rendición de cuentas para los ciudadanos, no para los asambleístas. La que no han hecho en los últimos 10 años. No es así, Janet. ¿Usted fiscalizará con tanto caso de corrupción? Imagínese, está la evidencia de la falta de fiscalización desde el gobierno nacional. Yo le voy a decir un tema fundamental, Janet. Mientras fui ministro del Interior, acudí por lo menos 12 veces a la Asamblea Nacional a rendir cuentas sobre lo que hacía el Ministerio del Interior. Y esas 12 veces efectivamente se hacían demasiado asambleístas, pero cuando se le pedía desde el otro lado, desde la oposición, no se acudió. Por favor, Janet, no era así, era la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Pero por favor, Janet, pero esa es la composición que tenemos en la democracia. ¿Por qué no hacemos entonces una ley en la que digamos que efectivamente, y a los ciudadanos imponerles y decirles, que, señores ciudadanos, señoras ciudadanas, ustedes tienen que elegir una asamblea que haga oposición al gobierno? No se trata de eso la democracia. La democracia se trata justamente de construir una normativa un entre minorías y programa. Mayorías. Sí, por supuesto. Pero la minoría aquí ha valido 5. A ver, pero por favor, Janet, el tema es cuál es la minoría. La minoría no es el número de asambleístas que tiene la oposición en la asamblea. Estamos hablando de una mayoría de ciudadanos que requerían de salud, de educación. Ahora, ¿de qué requiere? Y de seguridad. Y por supuesto, hay que trabajar y téngalo por seguro que la bandera de la lucha contra la corrupción, la bandera de la lucha contra el microtráfico y del empleo juvenil y de esa reconvención que necesitamos, será una bandera que la llevaremos siempre presente y la llevaremos también y seremos permanentemente luchadores dentro de esa perspectiva. Con eso me quedo pendiente el tema del microtráfico. Realmente por tiempo no lo pudimos abordar, pero quisiera dejar aquí públicamente abierta la invitación para que usted pueda volver y poder ya entrar en ese detalle de ese tema tan importante. Tema esencial con la transformación que ha tenido la policía. Gracias. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.